Sí, sí. Profe, los textos que van, digamos, que podemos elegir para el parcial, ¿serían desde qué clase hasta qué clase? Perdón, pero no escuché bien lo que dijiste. ¿Querés, Los- Romy, pasarlo al WhatsApp y se lo decimos nosotros? Ah, bien. me, me parece igual, Bueno, ya lo paso. igual que creo que ahí se escucha mejor. Si querés probar de vuelta de hablar. Em, ¿Qué textos irían desde qué clase hasta qué clase? Los textos que podemos elegir. Bien. A mí me interesa que se centren principalmente en la segunda parte, ¿no? Es decir, lo que vino después del primer parcial, y eso es básicamente a partir de la clase número 7, si no me equivoco. Sí, no, bueno, sí, les pueden servir De la los de... clase número 8 porque la clase número 7 no la habíamos leído. Bien, perfecto. Sí, esa era la aclaración que estaba por hacer. A partir de la clase número 8, que justamente trabaja la biografía en relación a esta transición, ¿sí? Y también un poco la cuestión de las herejías, ambas dos, a partir de ahí en adelante. Si quieren retomar algún texto de las clases anteriores porque les parece que se relaciona con el tema que eligieron, lo pueden hacer, ¿sí? También no hay ningún problema ni ningún tipo de restricción en ese sentido, pero idealmente sería de la clase 8, como dijo Mónica, en adelante. Y ese texto de de las revueltas campesinas, ¿en qué, digamos, grupo podría entrar? ¿En qué temática? ¿Serían las bagaudas, las revueltas campesinas? Entre otras, ¿sí? Lo que es bueno, ese texto, dentro de los temas que yo les di, dame un segundo que abro un segundo. Ahí va. Dentro de los temas que les marqué, lo pueden poner adentro de Ciudad Medieval, Élites, Transición y Guerra, ¿sí? Lo pueden poner en, inclusive, la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? De alguna manera lo pueden relacionar. O, por ejemplo, lo pueden poner en algún tema que se les ocurra a ustedes en relación a los conflictos sociales que trae, digamos, esta transición. De todas maneras, esto creo que va a quedar un poco más claro hacia el final de la clase, porque hoy la idea es tocar justamente ese tema. Eh, pero principalmente yo lo relacionaría con los conflictos sociales propios de esta transición, ¿no? Eh, Además, estas revueltas campesinas en gran medida se relacionan con lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Por ende, de ahí que también lo puedan relacionar con eso, si les interesa tocar ese tema, porque va a haber una cuestión que la va a afectar por igual, pero de diferentes maneras, a ambos espacios, al espacio urbano y al espacio rural, que es la carga impositiva que va a traer, digamos, el recrudecimiento del conflicto militar entre los diferentes reinos o dinastías. Eh, pero bueno, ahora en un segundo, cuando empecemos, lo vamos a poder eh, aclarar un poco más. También entre la iglesia y la monarquía, la élite, Sí, ¿no? o inclusive, dado que tocaste ese tema, lo pueden relacionar con herejías, ¿no? Digamos, si la entendemos en un sentido amplio, dentro de esta transición a las herejías, digamos, inclusive puede relacionarse por ese lado. Recuerden que cuando vimos ese tema, vimos que el último espacio en el que vuelven a refugiarse estos movimientos considerados heréticos va a ser nuevamente el campo, ¿no? Y que eso se relacionaba con la industria de domicilio y otros asuntos relacionados a las protoidentidades nacionales, entonces, o inclusive con el cambio en las formas de estructurar el gobierno
de las sociedades, ¿no? Digamos, ahí también hay una cuestión interesante. Bien, ¿alguna otra consulta? Vos decís relacionar las revueltas con las herejías, podría ser una pista esa, una Totalmente, eso. totalmente, sí. Em, Podríamos trabajar como tema eh, utilizando a partir de algún concepto, como puede ser la configuración de las élites entre el espacio laico y el espacio político y el espacio religioso, y estoy pensando en la lucha de poder que hay entre Felipe el Hermoso y los papas. sí, totalmente, sí, no veo por qué no. La idea es que el tema sea libre, ¿sí? A mí me interesa ver cómo relacionan los textos, cómo relacionan los Sí, contenidos. pero así es libre, no te gusta, nos clavás un uno y estamos el año que viene. No, por suerte el sistema académico prohíbe o bloquea ese tipo de tiranías. En tanto el trabajo esté bien argumentado, bien desarrollado, más allá de que me guste o no me guste, lo tengo que aprobar igual. No, igual a mí particularmente el tema de las élites me interesa muchísimo, así que sería además muy raro que no me llame la atención un trabajo encarado por ese lado. Porque lo estoy Eh, pensando, hay un montón de cosas, la mayoría no me siento cómoda. Yo soy muy de la historia política, me gusta mucho la política y las configuraciones. Y me parece que yo en el otro trabajo había hablado las mutaciones y las interrelaciones de cómo se van retroalimentando las élites para mantenerse en el poder. Y estaba pensando en ese texto, pero aparte de esos textos de la clase pasada, no sé qué otros textos pueden hablar de esa lucha de poder. y bueno, los que vamos a ver ahora, por ejemplo, profundizan bastante sobre eso, ya digamos entrando en una transición un poco más profunda. Me llama la atención, dado que te interesa esa temática, que no te guste los textos de las ciudades. Son un poco densos, pero ahondan mucho en eso. Debe ser que son tan densos que me voy perdiendo la parte que me interesa, me encanta. A mí la política me encanta y mi facultad tenía mucha orientación en lo que era el aspecto político, cómo se configuraban los territorios a partir de los juegos políticos. Entonces me encanta. ¿Sobre qué Eh, periodo, más que nada? yo lo veía mucho en la historia argentina. Claro, Yo- sí. Sí. Eh, sí, ahí tenés para hacer dulce de leche, básicamente, con todo el flujo de poder que se va desarrollando. Bien, ¿alguna otra consulta respecto al parcial? Bien, si las hay, me pueden escribir al mail o por el campus, ¿sí? Y evacúan dudas por ese medio. Bien, como les comenté, hoy tienen, para la clase de hoy, tenían dos textos. Uno es el de Clifford Rogers y otro es un texto, un capítulo, mejor dicho, de Boucheron en torno a los órdenes y desórdenes urbanos. Si bien vamos a ir relacionándolos, vamos a hacer principal hincapié en el de Clifford Rogers, porque trabaja un enfoque de estudio muy poco desarrollado en nuestro país, eh, y que es bastante interesante porque nos permite relacionar algo que es propio de la historiografía nacional o clásica, que es la guerra y el suceso de eventos en torno a ello, pero en clave social. Es decir, el autor hace algo bastante interesante que es analizar una serie de conflictos, analizar una serie de equipamientos militares, inclusive, es decir, algo recontra técnico, para, digamos, dar cuenta de una conflictividad social que empieza a tomar bastante carrera, que empieza a tomar bastante ritmo, fuerza a principios del siglo XIV, y digamos que se va a ir desarrollando, va a ir madurando hasta, digamos, básicamente los ejércitos profesionales típicos de la modernidad.
Y lo que es interesante en esto es que siguiendo esta conflictividad, siguiendo este fenómeno, este desarrollo, podemos dar cuenta de conflictividades específicas y cómo la nobleza, como, digamos, este estamento tan poderoso durante toda la Edad Media, empieza a perder poder. Y cómo empieza a ganar poder aquel grupo que va a ser tan fundamental en la modernidad y luego en la contemporaneidad, que es la burguesía. Bien. Entonces, en primer término, vamos a trabajar eso. Vamos a retrotraernos un poco en términos temporales, ¿no? La clase pasada habíamos dejado a mediados del siglo V, del siglo XV más o menos, y ahora vamos a retrotraernos a principios del siglo XIV, ¿no? Vamos a acercarnos a la problemática que trabajamos entre Felipe el Hermoso y Bonifacio, bien, en torno al incidente de Anagni y la destrucción de la Orden Templaria, porque al mismo tiempo que está sucediendo toda esta lucha entre, digamos, los capetos y el papado y la Iglesia romana, nos vamos a encontrar otro conflicto, ¿sí? Esta vez en el extremo opuesto del continente, ¿sí? Yendo al noreste del continente europeo. Nos vamos a encontrar, mejor dicho, al noreste de París, ¿no? Porque si al noreste del continente europeo sería irse más para Europa del Este. Nos vamos a centrar en la región de Flandes, ¿sí? Para ser más específico, la actual Bélgica y parte de Francia, donde, digamos, los capetos están enfrentando un problema que los enfrenta no a un poder centralizado y clásico de la Edad Media, como lo puede ser el papado, sino un poder bastante nuevo, que emana de las ciudades y que va a ser justamente la burguesía, en este caso específico la burguesía artesana de las ciudades, que se va a organizar en torno a gremios, y vamos a ver cómo esta organización de gremios trasciende el aspecto estrictamente económico, ¿no? Sino que empieza a abarcar elementos políticos y por ende militares también, ¿no? Y vamos a ver cómo a través de eso empieza a disputar espacios de poder. Este tema, digamos, es particularmente interesante porque nos habla de cómo se va reconfigurando el poder y cómo, al igual de lo que sucedía, ¿no? con el Papa y el Antipapa, con el Papa de Aviñón y el Papa de Roma, cómo, digamos, van a tratar de configurar ese poder en base a sus intereses y en base a los grupos que adhieran a esos intereses, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrarnos con un conflicto que sale por fuera de los grupos clásicos de poder de la Edad Media y que enfrenta a justamente el estamento nobiliario con este grupo que empieza a ganar poder en esta época, que es la burguesía. En ese sentido, lo primero que nos figura en el texto, ¿alguien lo pudo leer ya? ¿El de Clifford? Bien, perfecto. No perfecto, pero bueno, sé por dónde tengo que empezar. Lo primero que van a ver, ¿sí? Es que en la primera página nos sitúa en torno al año 1300, ¿sí? Año en el que un funcionario real de los capetos, un tal Pierre Dubois, propone al rey un tratado militar sobre cómo empezar a transformar la lógica de la guerra, ¿no? Y esta necesidad de transformar la lógica de la guerra responde a un problema bastante concreto, que es que para este momento la dinastía de los Capetos logró acumular una fuerza militar tan fuerte, basada en la caballería, ¿no? Que empieza a costarle ganar enfrentamientos militares a través de los métodos clásicos de la guerra medieval, que son la batalla a campo abierto o el asedio tanto a ciudades como castillos, ¿no? Lo que nos plantea esta persona es que frente al avance del ejército capeto, los enemigos más débiles se refugian en las ciudades
obligando a estas fuerzas eminentemente de caballería a tener que realizar un asedio, ¿no? Con todo lo que eso implica, con los altos costos, tanto materiales como en vidas, como en tiempo, que implica un asedio medieval, ¿sí? Y cómo, digamos, empieza a proponer nuevas formas de lucha. Y en este sentido es particularmente interesante lo explícito que es, ¿no? Dice, bueno, frente a la incapacidad de poder continuar con esta lógica de guerra, porque nadie nos quiere enfrentar en campo abierto, tenemos que forzar la lucha. ¿Y cómo va a decir que tienen que forzar la lucha? Bueno, básicamente destruyendo el campo, ¿no? Digamos, cuando mi enemigo se encierra en una ciudad, cuando mi enemigo se encierra en un castillo, en vez de asediar el castillo, lo que tenemos que hacer es devastar el campo para enriquecernos nosotros, para destruir las bases económicas de mi enemigo, porque recordemos que el motor económico sigue siendo el campo, y obligarlos de esta manera o bien a rendirse o bien a presentar batalla. Lo que es interesante en primer término de este tratado sobre la guerra, y fíjense, digamos, el título de este tratado, Doctrina sobre expediciones con éxito y las guerras breves, ¿no? Como, digamos, queriendo reducir los costos que implicaba mantener un conflicto en el largo plazo. Bueno, como decía, en primer término, lo que es interesante es cómo esto empieza a romper con el intento de la Iglesia de domesticar el conflicto bélico, ¿no? Porque rompe con cualquier idea de mantener un cierto decoro, ¿no? En el conflicto armado, en el choque bélico. Y lo que es interesante, a ver, esto ya sabemos que se daba de hecho, pero lo que es interesante es que figura en el documento, ¿no? Está diciendo de manera clara, hay que trasladar el conflicto desde el choque bélico hacia, digamos, básicamente arrasar poblaciones civiles, arrasar el territorio que ocupan estas poblaciones civiles. Y fíjense el año, el 1300, ¿no? Plena época en torno a las cruzadas, donde ya las cruzadas empiezan a fracasar, de hecho empiezan a entrar en franco retroceso. Y a mí lo que me hace ruido, lo que me interesaría poder indagar un poco en algún momento es, bueno, ¿qué habrá pasado en Tierra Santa? ¿Qué habrá pasado en todo el territorio entre Europa Occidental y Tierra Santa como para que se empiece a explicitar de esta manera, digamos, el desborde de la violencia sobre, digamos, población o medios que no son estrictamente militares? Pero bueno, si bien este autor plantea, Pierre Dubois, este funcionario real, si bien plantea esta supuesta invencibilidad del ejército capeto, al poco tiempo, ¿sí?, se va a encontrar con que en términos clásicos un grupo social nuevo no solamente le va a presentar cara, sino que lo va a derrotar. Y no solamente lo va a derrotar, sino que les va a infligir una derrota masiva, una derrota total, una derrota que deja en shock a básicamente toda la estructura de poder, que va a ser, digamos, las rebeliones que se dan en torno a la región flamenca, en torno a ciertas ciudades, dentro de ellas la ciudad de Courtrai. La ciudad de Courtrai, como si abren un mapa, la pueden situar a lo que sería el noreste de la actual Francia y el suroeste de la actual Bélgica. Es una sociedad que va a empezar a construir su poder a través de justamente esta lógica comercial, a través de los gremios, y algo que va a empezar a friccionar y complicar, conflictuar el dominio capeto sobre estas regiones es la carga impositiva. Y esta carga impositiva va a llevar a que determinadas ciudades empiecen a rebelarse, obviamente en relación a, digamos, cuestiones de identidad, ¿no? Digamos, pero principalmente lo que va a detonar este conflicto va a ser la carga impositiva. Frente a esta rebelión de estas ciudades, los capetos van a mandar un ejército, el autor nos pasa los números, nos dice que van a ser aproximadamente, según fuentes, 8.000 infantes y 2.500 hombres de caballería pesada, que se van a enfrentar a un ejército un poco menor de infantería,
organizada, estructurada a través de estos gremios. Y lo que nos va a plantear el autor es que esta no es una infantería de levas, ni es una infantería ligera, digamos, armada bajo los apuros propios de una rebelión, sino que es, digamos, una infantería que ya tuvo su bautismo de fuego en diferentes conflictos internos entre estas ciudades, principalmente entre flamencos y holandeses, ¿no? Que están un poco más al norte, algo similar a lo que vimos entre Comacho y Venecia, inclusive lo podríamos relacionar un poco por ese lado, ¿no? Las rispideces que causa las esferas de influencias comerciales. Y estas milicias van a estar, como dije, estructuradas principalmente a través de gremios, ¿no? Digamos, van a ser los gremios los que van a darle estructura a este ejército, teniendo la enorme ventaja de que justamente al interior de los gremios las personas se conocen, es decir, que no solamente hay unas tropas relativamente veteranas, sino que también hay una interesante cohesión al interior de estas unidades militares, ¿no? Es decir, van a combatir de manera ordenada, coordinada, y lo que no va a ser en absoluto menor, sino que el autor lo plantea como un elemento central, es el equipamiento de estas milicias. Milicias burguesas que, dada la capacidad material de estas personas, de estos gremios, van a poder costearse un equipamiento que no tiene nada que envidiarle al de los nobles, ¿no? Digamos, cotas de malla, acero por todos lados, y armas que, si bien no van a ser exactamente las mismas que van a tener los caballeros, van a ser justamente armas que se van a adaptar a este grupo, ¿no? El autor nos plantea que una de las estrellas del armamento de estas milicias van a ser una suerte de picas llamadas Gudendam, que, digamos, inclusive nos plantea la particularidad, ¿no? Que significa buen día, ¿no? Le ponen buen día a estas lanzas, que son unas lanzas relativamente cortas, de un poco menos de 2 metros, rematadas con una punta de acero, que muchas veces puede tener pinches hacia los costados, no solamente una cuestión recta, sino algo que permita golpes horizontales y no solo verticales. Y esto, frente a la caballería, va a ser especialmente importante, ¿no? Porque va a permitirles frenar a esta caballería nobiliaria. Entonces, en primer término tenemos unos grupos militares basados en las estructuras gremiales, equipados de la misma manera que los nobles, pero inclusive a un menor costo, porque a diferencia de los nobles no van a tener que gastar dinero en las monturas, en los caballos. Bien, y el autor en algún punto de su escrito nos plantea los enormes costos que conllevaba no mantener a un caballo normal, sino un caballo de guerra, ¿no? Que es muy específico por su tamaño, por el tipo de entrenamiento que necesita, por el tipo de razas, ¿no? Digamos, de equinos que se requiere para obtener este tipo específico de caballos. Y eso va a llevar a un enfrentamiento, como dije, en el cual los nobles se van a enfrentar a algo nuevo, se van a enfrentar a una estructura fuertemente cohesionada, fuertemente armada, que les va a infringir una enorme derrota y en términos políticos va a implicar que se empieza a fisurar la idea de los nobles como grupo totalmente nobiliario, como grupo totalmente predominante, y va a empezar a ser puesta en duda por estos burgueses. Lo que nos plantea es que este ejército de los capetos va a acudir a la región flamenca, va a tratar de liberar el asedio que estas milicias le están imponiendo al castillo de la ciudad de Courtrai, guarnecido por tropas francesas también, y se van a encontrar con algo inesperado, que los defensores, en vez de resguardarse detrás de la muralla, van a salir a buscarlos en campo abierto, posicionándose de manera estratégica en el espacio, ¿no? Van a utilizar las particularidades de la geografía para evitar que la caballería pueda rodearlos, ¿no? Que es
la gracia de la caballería medieval, la capacidad de maniobrar rápidamente para rodear a la infantería y destrozarla por la espalda o por los costados, por los flancos. Entonces, a través de la utilización de un río, ¿no?, van a poder cuidarse las espaldas y obligar a los franceses a que ataquen de frente. Lo que nos va a plantear el autor es que en este enfrentamiento en específico, la formación cerrada, ¿sí?, va a ser fundamental. La formación, mejor dicho, de la infantería cerrada, es decir, hombres pegados unos a los otros, blandiendo sus picas, blandiendo sus lanzas, van a formar una suerte de muro de acero que va a frenar la carga de caballería capeta para posteriormente pasar a la ofensiva, ¿no? En primer término, defenderse de manera estática de la carga de caballería, derrotar a esa carga de caballería y avanzar, digamos, aniquilando a los sobrevivientes y finalmente destrozando a la infantería de los capetos. El autor, en este sentido, nos va a plantear, bueno, en primer término, que esto resulta un shock para las élites nobiliarias, ¿no? Se van a ver con un enemigo nuevo, con un enemigo que es capaz de infligirles un daño enorme a justamente este grupo que basa su poder en la guerra, ¿no? Porque para dominar el espacio necesita, digamos, de la utilización del ejercicio de las armas, ¿no? Por ende, los nobles se entrenan toda su vida para ello, y acá se van a ver derrotados por otro grupo que no basa su poder en eso, pero que lo complementa con el ejercicio de las armas. Si bien el autor nos va a plantear que hacia el año 1328 aproximadamente los capetos van a lograr suprimir estas rebeliones, bueno, acá tenemos en primer término el poder de las ciudades, ¿no? Digamos, no solamente son capaces de plantar cara, sino que son capaces de derrotar a un enemigo muy superior y de mantener una rebelión por aproximadamente 28 años, que es un montón de tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que es el comienzo de una época de esplendor de los capetos en términos de poder, es un momento de auge del poder de esta dinastía. Y bueno, les va a costar 28 años poder suprimir estos movimientos y lo van a hacer justamente siendo más cautelosos. No van a, digamos, desatar una violencia desenfrenada, caballeresca sobre el enemigo, sino que van a avanzar de manera mucho más cautelosa, justamente devastando el campo, evitando el enfrentamiento directo, ¿sí?, y tratando de destruir la infraestructura económica. Y esto se va a deber con que para el autor la guerra a partir de este enfrentamiento va a pegar un cambio, ¿no? Ya las cargas de caballería no van a ser determinantes, sino que va a empezar a jugar muy fuerte la infantería pesada. El autor entiende a la infantería pesada como un equivalente a las fortalezas, a los castillos, ¿no? En términos de no solamente poder de fuego, sino en términos de invencibilidad, vamos a decirlo, o sea, la capacidad de ser derrotada, la capacidad de ser destruida. Perdón, profe, Sí, cuando usted dice infantería pesada, yo no tengo mucha idea de guerra, ¿de qué me está hablando? bien, perfecto. Cuando hablamos de infantería pesada, en primer término, hacemos referencia a los combatientes que van a pie, ¿no? Y al hablar de infantería pesada, nos referimos a estos grupos que logran costearse un equipamiento pesado, es decir, una armadura completa, que puede constar o no de escudos, y, digamos, armas que trascienden a la mera lanza, ¿no? Digamos, es decir, que utilizan o bien estas Gudendags, o bien picas, o bien espadas de tipo mandoble, es decir, a dos manos. Es decir, personas que combaten a pie y que cuentan con un equipamiento defensivo y ofensivo bastante importante, bastante pesado, en el sentido de que logra equiparar al poder de los caballeros, utilizando no solamente cotas de malla, sino, bueno, cascos de acero, guantes metálicos,
armaduras metálicas, por supuesto, y, digamos, armas de mano que, reitero, equivalen a las que usan los caballeros, o mejor todavía, porque también son armas pensadas para romper las armaduras, ¿no? Cuando la caballería pesada, estrictamente nobiliaria, empieza a tener armaduras ya tardo medievales, ¿no? Digamos, que logran cubrir todo el cuerpo y las articulaciones, ya va a perder un poco de espacio la simple lanza o la espada corta, y van a ganar espacio armas bastante más sádicas, ¿no? Que están pensadas para tratar de hacer daño sin penetrar la armadura. Estoy pensando en, por ejemplo, mazas. Estoy pensando en, por ejemplo, no hachas, no me acuerdo el nombre de este tipo de armas, pero es básicamente, ¿sí?, la idea del hacha, pero en vez de estar rematada con una punta, con un filo, es como una especie de óvalo que tiene en su centro una serie de pinches. ¿Para qué está pensado eso? Para impactar, digamos, como si fuera un golpe de masa, y está bien, eso no penetra la armadura, pero la persona que recibe ese golpe va a quedar de mínimo con un par de costillas rotas, ¿no? Digamos, entonces empiezan a aparecer estas armas que, ante la capacidad defensiva y la impenetrabilidad de la armadura, van a buscar hacer daño de otra manera, ¿sí? De hecho, estas Woodendags, si buscan fotos por Google, van a encontrar que no es una punta, que el remate de este tipo de lanza no es solamente una punta finita, chiquita, sino que es una punta de por lo menos 10 o 15 centímetros de acero, ¿no? Digamos, es una punta rematada en acero sustancialmente más grande que la simple lanza de madera rematada con una pequeña punta de metal, que efectivamente va a estar pensada para penetrar, por ejemplo, las armaduras de los caballos, no tanto las armaduras de los caballeros. O bien penetrar la armadura de los caballeros a través de las articulaciones, que es donde la armadura es más débil. Entonces, si vos tenés una punta de 10 centímetros de acero, con la fuerza de la inercia, del choque, digamos, la lanza va a acomodarse en base a los pliegues de la armadura, va a hacer contacto en justamente las articulaciones, y al tener una punta de 10 centímetros de acero, va a lograr penetrar de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto nos habla de un recrudecimiento del conflicto, ¿no? Digamos, aparecen Perdón, nuevas Bruno. Sí, Cuando hablamos de los gremios y de la formación de los ejércitos al interior de los gremios, ¿algún gremio en especial, algún gremio más fuerte, o sea, todos los gremios, serían todos los gremios de artesanos? ¿Cómo se organizaban estos ejércitos al interior de los gremios? bueno, esa es una excelente pregunta y va a depender muchísimo de la región. Por ejemplo, si nos centramos en la región flamenca, van a ser principalmente gremios relacionados, digamos, a los textiles, que es lo que empieza a ganar fuerza en esta época. Obviamente, vos tenés que todos los gremios van a tener su participación y su incremento de poder, no solamente los textiles, sino los relacionados a los carniceros, por ejemplo, o los gremios relacionados a las tintorerías. Es decir, vas a tener diferentes, vamos a tener una articulación en términos de élites, en este sentido, ¿no? Donde vamos a tener grupos predominantes, en el caso de la región flamenca van a ser los gremios textiles, y vamos a tener una serie de gremios menores que van a estar jerarquizados. Obviamente van a compartir los intereses por una cuestión de pertenencia a un grupo social, ¿no? Frente a la nobleza, por ejemplo, eh, pero siempre vamos a tener una jerarquización de estos. Yo no me especializo en este tema, pero digamos, esto sí se los puedo decir, ¿no? Digamos, siempre hay que prestar atención a cuáles son las principales protoindustrias de cada región, y ahí vamos a, bueno, poder relacionar a estas personas, a estos gremios en relación al armado político, ¿no? También vamos a encontrarnos con algunos casos que a mí
me complican un poco el entendimiento de esto, porque en determinados momentos vamos a tener que la rebelión le empieza, por ejemplo, el gremio de carniceros. Sin embargo, al poco tiempo tenés que los gremios textiles son los que llevan, digamos, la última decisión y la voz dominante en estas organizaciones. Y obviamente eso va a repercutir en quién va adelante en la batalla y quién va atrás. También, ¿no? Eso no es en absoluto un dato menor. Pero bueno, se van a estructurar de esta manera y también van a diferir en términos de armamento, ¿no? Digamos, van a haber gremios que van a basarse principalmente en las armas de largo alcance, como por ejemplo las ballestas, y otros que van a ser eminentemente de infantería pesada, digamos, eso, ahí también hay una movilidad. Perdón, profe, ¿no? Sí, Dos cosas. sí, Apáguele el micrófono a Roque porque no se da cuenta y por ahí habla e interviene. Y bien. segundo, yo tenía entendido, a lo mejor es posterior en el tiempo, pero en este periodo de transición del feudalismo al capitalismo, la lógica de los comerciantes y los gremios entran en conflicto. Acá no pasa en este periodo. A ver, Cuando se traslada, cuando el burgués comerciante se traslada al campo y traslada con este sistema del Cow System y el Berland System, por lo que dice Wallenstein, empieza a haber conflictos muy serios con los gremios. ¿No es en este periodo o no es en esta zona? bien. Muy buena pregunta, porque nos permite ahondar un poco en la especificidad del fenómeno. Ahí tenés dos cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera y fundamental es que estamos en una región bastante particular, que es Flandes, ¿no? Y Flandes, así como, bueno, eventualmente Holanda, van a resaltar justamente por una organización socioeconómica, que eventualmente va a tener sus repercusiones políticas, pero que se basa fuertemente en la ciudad. De hecho, muchas veces lo que vamos a encontrar acá es que hay una relación directa entre la industria a domicilio, ¿sí? Y los gremios de las ciudades. Esta cuestión de la industria a domicilio va a empezar a darse más fuertemente, y acá me meto en la segunda cuestión, va a empezar a notarse más fuertemente justamente a mediados y fines del siglo XIV. Bien, ahí va a empezar más fuertemente esta distinción entre estos grupos. De hecho, cuando lean el texto van a ver que uno de los gremios, y acá es muy interesante lo que decís, uno de los gremios que va a llevar la voz cantante en este levantamiento en particular de Courtrai a principios del 14, es el gremio de San Jorge, ¿no? Y ahí, fíjense el nombre, el gremio de San Jorge, o sea, tienen, digamos, el nombre de un santo como inclusive patrono de ese gremio, lo cual nos habla en algún punto de la relación, la complicadísima complicación, la complicadísima relación que hay entre estos gremios y, digamos, los poderes clásicos, ¿no? Digamos, de hecho, el autor, en algún momento de la mitad del texto, no, perdón, Bullerón es el que va a decir esto, nos va a plantear que de alguna manera estos grupos, estos gremios, estos artesanos, van a, digamos, tratar de acceder a la cultura nobiliaria, principalmente a través de la obtención de títulos, ¿no? Digamos, y esto eventualmente va a llevar a un endurecimiento de las relaciones entre los gremios de las ciudades y determinados burgueses que en principio están al interior de los gremios, pero no son maestros, ¿no? Son aprendices, son oficiales, es decir, el rango previo a ser maestro, y en su gran mayoría obreros directamente, ni siquiera aprendices. Estas personas, justamente ante el incremento de poder que van a empezar a amasar estos gremios y la consecuente cerrazón política que va a implementar eso, ¿no? Es decir, un endurecimiento de las pautas de fabricación, un endurecimiento de las pautas de venta, entre otros, y por sobre todo un endurecimiento para el acceso a la maestría de estos gremios, va a llevar en primer término a que se desarrollen una serie de huelgas en las ciudades, lideradas principalmente por los aprendices
y los oficiales, pero utilizando como masa de poder a los obreros, ¿no? Que son la enorme mayoría de las personas que se dedican a este rubro, muchos de ellos de origen campesino, de hecho. Y esto eventualmente va a llevar a esta migración de las ciudades al campo. Esto que acabaste de decir, y que de alguna manera traté de explicarlo recién, lo van a encontrar en el texto de Boucheron, ¿sí? Él eso lo trabaja con un poco más de profundidad de lo que lo estoy planteando yo, y que justamente también nos habla de los desórdenes al interior de las ciudades que empiezan a chocar ya no solamente con las estructuras clásicas de poder, sino también con estos gremios que, a ver, también lo podemos entender como una estructura clásica de poder medieval, pero con la enorme diferencia que en este periodo van a empezar a ganar mucha más fuerza del que tenían, por ejemplo, en el periodo alto medieval, ¿no? Digamos, es decir, acá ya no están subordinados totalmente a la nobleza o a la iglesia, sino que, digamos, están empezando a desafiar ese poder, principalmente por la cuestión impositiva, ¿no? Eso va a ser un elemento clave en estas disputas. No sé si más o menos respondí a la consulta, o si hay alguna contrapregunta. Bien. ¿Alguna otra cuestión hasta acá? Bien, otra beta. A ver, hasta ahora fui relativamente exhaustivo en la cuestión estrictamente militar, ¿no? Pero lo que es interesante son los efectos que esto va a tener, ¿no? En primer término, bueno, de estos 2.500 caballeros, según Rogers, más de la mitad van a morir, ¿sí? en esta batalla, con el consecuente daño psicológico y de estatus político que le va a causar esto a la nobleza en términos generales, no solamente a la nobleza capeta, sino, digamos, también a la nobleza imperial, a la aragonesa, a toda la nobleza occidental, ¿sí? Porque este problema empieza a verse en diferentes ciudades de toda Europa occidental, ¿bien? El autor habla principalmente de eventos que suceden en torno a Aragón y, digamos, la región del Languedoc, en el sur de la actual Francia, pero, digamos, va a ser un problema generalizado, inclusive en Italia, ¿no? Bueno, de hecho, fuertemente en Italia, ¿no? Que tiene una red de ciudades bastante densa, y va a ser un problema que van a empezar a enfrentar justamente estos grupos nobiliarios y que de alguna manera también va a ayudar a la centralización del poder, ¿no? Porque las élites locales no van a bastar para, digamos, poder apaciguar un levantamiento ciudadano, ¿no? Cuando hablamos de ciudades, hablamos de masas de población bastante importantes y estamos hablando de no solamente puntos estratégicos y muy fuertes en términos defensivos, sino en nodos comerciales, en nodos, digamos, en términos de conectividad, ¿sí? Y esto va a empezar a ser un problema, ¿sí? Y estos grupos locales o regionales van a empezar a necesitar el apoyo del rey, ¿no? Entonces acá tenemos un proceso, un fenómeno, ¿sí? Que a su vez, si bien entra en conflicto con los poderes clásicos, también de alguna manera va a ayudar a su desarrollo, va a ayudar a su centralización. No sé si esto se entendió o si fue un poco rebuscado. Bien, perfecto. Y a su vez, ya acá vamos a empezar a tener un fuerte conflicto de clases, ¿no? Digamos, ya cuando hablamos de clases me estoy refiriendo en el sentido técnico del concepto, ¿no? Digamos, grupos de personas que se autoidentifican con un colectivo, que se identifican con una identidad, con unas pautas de comportamiento, con una cultura en particular,
¿sí? Que comparten una Perdón, base de profe, poder. Sí, ¿seguimos hablando del principio del siglo XIV? sí, 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 en esa primera mitad. Eh, y esto va a empezar a despertar, o mejor dicho, incentivar conflictos al interior del armado social, ¿no? Porque, a ver, si tenemos un grupo dominante, que es la nobleza, tenemos que esta, bueno, como ya vimos, presenta una serie de abusos, ¿no? Y una fuerte subordinación contra otros grupos. Entonces, de repente, cuando en este caso la burguesía, ¿no? Se encuentra con esta capacidad para plantarle cara y tener éxito, ¿sí? Esto va a redundar en un recrudecimiento del conflicto bélico, ¿no? Lo que nos plantea el autor es que las guerras que se van a desarrollar a partir de este periodo van a ser especialmente violentas, ¿no? Por diferentes motivos, entre ellos, digamos, esta conflictividad social, ¿no? Porque de alguna manera el armado político no representa la estructuración del poder, no representa justamente el equilibrio de fuerzas, ¿no? Entonces acá tenemos a un intento, un fuerte y constante intento por parte de la burguesía, entendida en términos amplios, de empezar a, bueno, justamente equilibrar esa balanza hacia su lado. Y esto, digamos, va a incentivar, va a potenciar reformas militares, dentro de las cuales justamente la organización es un tipo de tecnología. Si la tecnología militar no solamente se limita a mejores armaduras o mejores armas, sino que también una tecnología es la tecnología de la organización, ¿no? Y acá este cambio de tácticas, a su vez, se va a relacionar con el Renacimiento, ¿no? Digamos, inclusive el Renacimiento entendido en términos amplios, si recuperamos un poco lo planteado por algunos autores como Abulafia, en términos de el Renacimiento, entre miles de comillas, antes del Renacimiento, ¿no? Es decir, esta recuperación de la cual Tomás de Aquino va a ser un claro exponente de la misma, de la lógica aristotélica, inclusive platónica, que nace al interior de la Iglesia, recuperando textos de la antigüedad, entre ellos textos militares, ¿no? Digamos, más de una vez lo nombran a De Gesio y determinadas obras de este autor como inspiración para las nuevas lógicas militares. Y en este sentido, vuelve a ser fundamental el tema de las formaciones cerradas, ¿no? Digamos, como recordarán, los romanos, así como los griegos, eran muy fuertes justamente por su organización militar del tipo de infantería, ¿no? O sea, la legión romana o la falange griega son formaciones estrictamente de infantería cerrada, pesada, ¿sí? Y esto va a volver a ganar fuerza, ¿no? Y esta fuerza va a redundar también en un recrudecimiento del conflicto, porque difícilmente sobreviva alguien o sea fácil tomar prisioneros en un choque militar cerrado, ¿no? Donde tenemos a un grupo de personas que combaten eh, hombro a hombro, por decirlo de alguna manera, contra otros que combaten de la misma manera, ¿no? Eso, digamos, va a contrastar con las cargas de caballería del periodo anterior, en el cual, si bien la carga de caballería es devastadora, digamos, después del choque inicial, por lo general tenés que hay un bando derrotado que se rinde, y es más sencillo tomarlo prisionero. Bueno, en un enfrentamiento de infantería cerrado, eso se vuelve mucho más difícil. Y por ende eso repercute fuertemente en el aumento de las muertes, ¿no? En el aumento del recrudecimiento del conflicto, y eso también repercute en el reclutamiento, ¿no? Digamos, cuando ya estas sociedades medievales tienen la capacidad material para armar un ejército más grande que salga por fuera de la nobleza y esté igual de o casi igual de equipado que ella, a un costo sustancialmente menor,
van a empezar a predominar los grandes ejércitos reclutados entre la gente del común en detrimento de el mantenimiento de ejércitos nobiliarios de caballería, ¿no? Con todos los costos que eso implica. ¿Esto quiere decir que la caballería desaparece? No, en absoluto. La caballería va a seguir teniendo un muy fuerte peso hasta la Primera Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Digamos, la caballería, en términos de cargas a caballo, ¿no? Se suprime totalmente con la aparición de la ametralladora, ¿no? En la mejor dicho, la sistematización del uso de la ametralladora en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la caballería va a perder poder, no va a desaparecer, va a seguir siendo altamente destructiva, y la destrucción de la caballería va a ser complementada con la destrucción de estas nuevas formaciones de infantería. Y si me voy un poco más al final del periodo que estamos viendo, yendo hacia el fin de la Guerra de los 100 años, ¿sí? Ya en la primera mitad del siglo XV, vamos a tener la aparición de otra tecnología que va a ser fundamental y va a terminar de sacar del centro a los nobles y a la caballería pesada, que es la artillería, el uso de la pólvora, ¿bien? El uso de los cañones, que, digamos, paulatinamente va a ir dejando sin uso a las armaduras pesadas, ¿no? Es decir, eso va a terminar de transformar el conflicto bélico. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en esta cuestión de la infantería, en esta cuestión de las formaciones cerradas, en esta cuestión del abaratamiento del costo del mantenimiento de los ejércitos. Y esto... Perdón que te haga una pregunta, Sí. a lo mejor queda descontextualizada, pero ¿cómo va a llegar estos textos, digamos, antiguos de la Roma y la Grecia antigua a estos gremios? ¿A través de qué, digamos, de qué tamiz pasan para que los gremios puedan aprovecharse de estos textos? Bien, en primer término, tenemos que en el periodo alto medieval la gran mayoría de estos textos, en primer término, o bien están guardados, depositados en diferentes monasterios, catedrales, iglesias, etc. Y en segundo término también se van a recuperar, digamos, desde el lado musulmán, ¿no? Se van a empezar a traducir. Pero, ¿cómo llegan a los gremios? Bueno, recordemos que en el Renacimiento, ¿no? Vamos a tener que estos burgueses van a empezar a aliarse con estos intelectuales, van a empezar a financiarlos, van a empezar a cobijarlos bajo su ala, y digamos, esto no es propio de este periodo, sino que si nos retrotraemos un par de siglos, pensemos en los valdenses, ¿no? Pensemos en Baldo, que es el que inicia ese movimiento herético, entre millones de comillas. ¿Qué hace este muchacho? Le paga a alguien, ¿sí? Le paga a un monasterio para que le traduzca a la lengua vernácula una serie de textos, en este caso textos bíblicos, ¿no? Bueno, el mismo modus operandi va a suceder en este periodo. Esta burguesía efectivamente va a empezar a cobijar a estos renacentistas con un interés bastante preciso y particular, que es, digamos, poder adquirir toda esta cultura, poder ser parte de ella, empaparse de ella, digamos, y a través de ello van a empezar a recuperar estos autores. Y también tenés otra vía, ¿no? Digamos, que es la vía de estos estados que empiezan a fortalecer su poder, y también van a estar aliados con determinados sectores de la burguesía porque tienen que alimentar sus arcas, ¿no? Digamos, en ese sentido también hay una relación que también nos complejiza el armado de poder, es decir, no es una cosa binaria entre nobles y burgueses, sino que lo podemos problematizar un poco más ampliando eso, pero bueno, principalmente mediante el pago por la traducción de estos libros. Bien, tengamos en cuenta que justamente la burguesía va a ser un grupo
que con el paso del tiempo va a hacer especial hincapié en su formación letrada, ¿no? Es decir, van a darle bastante importancia a financiar escuelas, financiar instituciones educativas que les permita acceder a una cultura letrada que hasta este momento la tenían totalmente vedada, ¿no? Digamos. Entonces, por ahí hay una conexión. La otra va a ser a través de estos estados en su búsqueda de centralización, etc. Por ahí en esta contradicción de los que tienen los propios burgueses de querer ocupar el cargo de los nobles, ocupar el lugar o reemplazarlo y a la vez querer ser nobles. Porque se Totalmente. compran ese poder centralizado que necesita recaudar, lo recauda muchas veces vendiéndole o otorgándole algún título nobiliario, a lo mejor menor, ¿sí? Como puede ser, qué sé yo, un conde no, pero sí un varón o alguna de esas cosas, y eso le permitirá de alguna forma ingresar a las universidades que hasta ese momento no lo podía hacer sin un título, Totalmente, supongo. sí. Títulos como el de marqués o un poco más simple el de caballero, inclusive, digamos, van a empezar a aparecer estos burgueses con estos títulos y con una vida que va a tratar de imitar justamente a la nobleza, ¿no? Empiezan a hablar de casas construidas de piedra en lo alto de las ciudades, por ejemplo, toda esta cuestión, toda esta necesidad de construir, bueno, ya yéndonos para Italia, estas torres, ¿no? Al interior de las casas, de las Sí, porque hay cuales... una idea de parecerse a aquello que vos odiás, pero admirás y querés formar parte. Que es como una contradicción. Ellos están entablando una lucha por la supremacía a través de la guerra, pero a la vez en el primer momento que pueda comprar un título y parecerse al noble o casarse, porque los nobles en algún momento también empiezan a necesitar un flujo que los burgueses empiezan a tener más dinero, se casan, ¿sí? Alguna hija media fea o vieja, la casan y la dejan ahí, como formas de alianzas que se establecen entre, y eso lo podés ver entre los príncipes que se casan entre ellos, familias, son alianzas que han pervivido hasta 80 años atrás, en donde te decían con quién y cómo casarte. Totalmente. De El hecho, lo que... mercader, Sí, no, te iba a decir mercaderes y banqueros de Legó, allá de 1810. sí. Puede ser, sigue siendo un clásico o no, o ya fue desplazado totalmente. No, no, no. En absoluto. De hecho, hay que... A ver, que sean... A ver, Legoff es una eminencia para hablar de Edad Media, ¿no? Digamos, son clásicos que nos plantean los cimientos de, digamos, todo el debate posterior. O sea, en absoluto está desactualizado ni nada por el estilo. Pero sí, totalmente. De hecho, lo que nos vamos a encontrar en la temprana modernidad o más adelante en el absolutismo, inclusive ya cuando tenemos una burguesía totalmente sólida y cimentada en roles de poder, es lo que decían recién, que empiezan a comprar títulos nobiliarios, empiezan a comprar tierras, obviamente no descuidan su base de poder que se basa en el comercio, ¿no? Y en la producción de manufacturas, pero van a tratar de imitar esa cultura, digamos, y es algo relativamente normal en términos de poder, ¿no? Digamos, grupos que surgen y que tratan de imitar de alguna manera al interior, pero con sus diferencias, ¿no? O sea, y esas diferencias van a estar en su base de poder. Nadie en su sano juicio se serrucha el piso de su propia base de poder, pero sí esta cuestión de querer imitar, de querer ser y parecer, digamos, otra cosa, empieza acá, pero en la modernidad se va a ver muchísimo más fuerte porque, bueno, ya ahí tenemos una burguesía que ya ni siquiera necesita ejercer el uso de las armas por sí misma, ¿no? Digamos, es decir, ahí ya pegan un salto bastante grande. Eh, Perdón, pero profe, sí, a ver si totalmente. yo entiendo lo que quiere decir Roger a grandes rasgos con esto de la guerra. Él lo que está tratando de demostrar es cómo los gremios, ¿sí? Que es una incipiente burguesía, va a empezar a disputarle el poder a la nobleza, o sea que para después establecer relaciones.
ahí podríamos ver una interrelación o cómo se van reconfigurando las élites, en donde el gremio hasta hace un par de años atrás no era parte de la élite, cómo aparece esta nueva élite y cómo se necesitan establecer lazos de configuraciones entre distintos núcleos de poder, dentro de ellos el rey, que es el único que realmente es favorecido, o bien favorecido porque le ayuda a centralizar el poder, pero es una lucha entre grupos de élite para reconfigurar y reestructurar esos poderes. Sí, es una buena síntesis. Lo que yo le agregaría a lo que acabaste de decir es que en relación a los diferentes temas que venimos tocando desde después del primer parcial, lo que tenemos acá es cómo estos conflictos, estas reconfiguraciones del poder, empiezan a resquebrajar el feudalismo, empiezan a romper estas lógicas y empezar a, digamos, cambiar las mentalidades sociales, cambiar las lógicas sociales e ir llevándolas ya hacia algo que nos suene más a la modernidad, ¿no? Lo interesante de todos estos textos es que nos plantean cómo todo esto surge en el mismo periodo de auge del feudalismo, ¿no? Cómo los cimientos están ahí y cómo a partir de esos cimientos se van desarrollando, ¿no? Porque estos gremios no aparecen en el siglo XIV de la nada, tienen ya siglos de existencia, digamos, pero acá en algún punto, de alguna manera, alcanzan un auge, un punto crítico, ¿sí? Una masa crítica de poder que les permite, digamos, pegar un salto, empezar a desafiar a esa estructuración del poder, sí, totalmente, y todos los cambios que eso va a traer, ¿no? Digamos, a ver, que la nobleza quede desplazada del ejercicio de las armas como el grupo más importante, predominante, digamos, y que este lugar lo empiece a ocupar, por ejemplo, la infantería, o a posteriori los artilleros, ¿no? Digamos, los que van a manipular estos cañones, no es en absoluto menor que haya un campesino matando un noble o matando a un montón de nobles de manera, digamos, peleando de igual a igual, en términos de mentalidades, no es en absoluto menor, porque tenemos que esa persona de manera gráfica, explícita, está desafiando un orden, ¿no? Está desafiando ese famoso supuesto orden medieval de los que rezan, los que labran y los que guerrean, ¿no? Digamos, está reconfigurando eso y planteando ya un mayor término de igualdad a la vez que deja desfasada a esa nobleza, digamos. Es harto interesante este proceso. Y lo que es más interesante es que justamente estos cambios van a ser incentivados por el propio poder, ¿no? En algún punto. Los reyes van a empezar a apoyarse cada vez más en estas lógicas. Cuando se dan cuenta que, a ver, y va a ser un tema estrictamente pragmático, cuando se dan cuenta que les conviene 1000 veces más y es 1000 veces más barato mantener un ejército de, no sé, 20.000 soldados a pie que de 5.000 hombres a caballo, y, digamos, van a empezar a cambiar eso porque es lo que necesitan para consolidar su poder, ¿no? De hecho, si nos metemos de lleno en la Guerra de los 100 años, lo que vamos a tener es eso, ¿no? Digamos, grandes ejércitos reclutados entre gente del común, a la vez que, bueno, el autor nos plantea algo muy interesante en torno a la configuración parlamentaria de los ingleses, ¿no? Nos plantea que justamente esta necesidad de incrementar el tamaño de los ejércitos va a plantear, digamos, una dinámica interesante entre los reyes, ¿sí? Y los grupos nobiliarios de la isla, en el sentido de que el rey necesita recursos para poder reclutar estos ejércitos. Estos recursos se los tiene que pedir, digamos, a los comunes, ¿no? A estos grupos nobiliarios que lograron consolidar este reino. Y en ese juego, digamos, de pedirle recursos, bueno, estas élites nobiliarias van a lograr sacarle, digamos, un montón de peticiones y derechos a ese rey a cambio de esos recursos. Entonces tenemos que, de alguna manera, la pequeña nobleza
aquellos que basan dentro de la nobleza, aquellos que basan estrictamente su poder en el uso de las armas, empiezan a perder poder, empiezan a perder mucho poder, y este poder empieza a cimentarse en la gran nobleza, ¿no? Digamos, en estos grupos que no necesitan tanto de la guerra, sino que basan fuertemente su poder en tener grandes unidades de tierra o en comandar ejércitos directamente, y digamos, tenemos un fenómeno que, como podemos ver, no solamente alimenta a estos grupos desde abajo, como los gremios, sino también a los grupos de arriba, como por ejemplo la centralización del poder. Lo mismo va a pasar en Francia, ¿no? Eduardo III, en la primera etapa de la Guerra de los 100 años, con esta lógica, ¿no? De evitar el asedio, evitar la lucha en campo abierto y arrasar el campo, va a lograr una serie de victorias militares que le van a permitir quedarse con nada más ni nada menos que más o menos la mitad del territorio francés, digamos, hacia allá la década de 1360. Y esto lo va a lograr devastando el campo, devastando aldeas, devastando ciudades, evitando el asedio, ¿no? Digamos, combatiendo a lo duro con blando y a lo blando con duro, por ponerlo, digamos, con alguna metáfora, evitando el enfrentamiento directo. Y esto, digamos, va a causar tanto daño que eventualmente los capetos no solamente van a tener que firmar una paz, sino que van a tardar más o menos como 10 años en empezar a recuperar territorio, en primer término, fortaleciendo sus defensas, ¿no? Digamos, construyendo más castillos, más fortalezas, y a posteriori van a empezar a amasar grandes ejércitos que lo van a reclutar entre la gente del común, ya no tanto tropas de caballería, sino eminentemente de infantería, para poder empezar a, digamos, recuperar este territorio. Y esta lógica, digamos, va a beneficiar a unos como a otros. Pero no solamente lo va a beneficiar, sino que, como dijimos, va a traer un enorme recrudecimiento del conflicto, ¿sí? La guerra no solamente se sistematiza, sino que se recrudece enormemente, ¿sí? Vamos a pasar de tener decenas o cientos de muertos a tener miles, ¿no? Digamos, esto es interesante porque nos ayuda a entender de a poquito cómo, digamos, construye un poder real, un poder fáctico, cómo estos reinos europeos construyen un poder fáctico que eventualmente les va a permitir, digamos, conquistar medio mundo, ¿no? Digamos, esta cuestión de la guerra y demás me parece especialmente interesante tocarla, más allá de la conflictividad civil que trae, también para entender cómo, digamos, se va construyendo esta maquinaria que eventualmente, a través de la colonización, va a dominar medio mundo, digamos, América, África y Asia, lo cual no es en absoluto menor. Que esto, bueno, vamos a volver un poco en la clase que viene, que es el uso de la pólvora y cómo la pólvora cambia por completo el escenario, cambia por completo esta lógica, hasta volver a empantanarse nuevamente. Y por sobre esto me interesa tocar brevemente un tema que no lo puede desarrollar por un tema de tiempo, pero que es el tema de los castillos, ¿no? En términos clásicos, se entiende el castillo netamente como una fortaleza, como algo defensivo. Sin embargo, lo que es interesante de estos espacios es que el castillo es, ante todo, un elemento ofensivo, es decir, un elemento que me permite proyectar fuerzas sobre el terreno. Si volvemos al caso concreto de las rebeliones flamencas, en específico la de Courtrai, lo que tenemos es que esta población de esta ciudad, la población flamenca, lo primero que hace es asediar el castillo en el que están ubicadas, en el que está ubicada la guarnición Capeta, ¿no? Para, digamos, a partir de ahí, a partir de ese bloqueo, digamos, poder avanzar. Y eso nos habla de que justamente los capetos proyectaban este poder a través de castillos. El castillo es lo que me permite a mí tener una guarnición chica, relativamente barata de mantener, ¿sí? Pero que a su vez me permite una proyección sobre el terreno. Y acá hay un tema muy poco estudiado, pero que es muy interesante,
estas guarniciones no estaban pensadas estrictamente para, digamos, ir al combate directo, destrozar, digamos, a cualquier rebelión o enemigo que surja, sino que eran principalmente como una especie de, salvando los enormes anacronismos de lo que voy a decir en este preciso momento, una especie de policía secreta, una especie de CIA, ¿no? Digamos, se encargaban principalmente de recolectar información de lo que pasaba en el espacio, ¿no? E informársela al rey, ¿no? Es decir, si de repente vos tenías que el gremio tal está produciendo centenas de espadas, ¿no? O centenas de Gudendags, ¿no? Estas lanzas, y esto va a despertarles la alarma de, che, pero ¿por qué están produciendo esto? ¿Qué van a hacer con todo este equipamiento? Y eso muchas veces les permitía evitar el conflicto directo, porque lo que hacía el rey, o digamos, esto inclusive se puede rastrear hasta la Alta Edad Media, hasta el régimen carolingio. Mandaban una hueste, en este caso de caballería, ¿no? Que es el gran arma medieval, la gran táctica medieval, y, digamos, la posicionabas en la ciudad, hacías que desfilen un poco por la ciudad, que hagan ostentación de fuerza, para a posteriori decomisar, quedarse con todo ese equipamiento. Y ya está, digamos, te evitabas un conflicto, digamos, a través de justamente la recolección de inteligencia, ¿no? Mónica se Una rió hace un cosita, rato, pero ¿cómo? una cosita. Que pensaba en las torres de Courtrai, que tienen los ojos, o sea, que hicieron las ventanas con forma de ojos como para que todo el mundo se sienta observado por esas torres. Yo, por ejemplo, mi otra hija vive ahí. Entonces, una ciudad y ella, por ejemplo, si vos decís Courtrai, no te va a decir nadie dónde queda, porque está en francés. Para ellos es Kortrijk, en neerlandés. Y justamente también pensaba lo que decía Claudia, por ahí qué relación se puede dar entre la Universidad de Louvain, o Lovaina, ¿no? Por ahí se la conoce en castellano, y con estos nodos comerciales que se dan entre todas estas ciudades. Que me parece que ahí es donde empieza a notarse este cambio fuerte en esta mentalidad feudal. Justamente, qué sé yo, si uno pone Courtrai, Lille, Brujas, Gante, ¿no? Eso que se va armando ahí en Flandes y que no por nada también va a ser un territorio que en ese momento va a ser terriblemente conflictivo y que todo el mundo va a querer. Ujú. Y que queda tan separado también, hoy mismo digo, el hecho que Bélgica sea un país aparte y que no sea ni parte de Francia, ni de los Países Bajos, ni nada de eso, es por esa fuerza que va ganando en ese momento, que creo que pasa porque la mentalidad cambió de ello. Y cambió esta cuestión, creo también desde las universidades, esta lectura o relectura de textos antiguos, que me parece que habría que retomarlo un poquito más o pensarlo un poco más, esta cuestión de cómo, o sea, esta fuerza que empiezan a perder la nobleza y cómo la va ganando la burguesía, las universidades, y que entre todo ellos van como formando un bloque que no sé si era tan pensado como un bloque, o si se dio que pudieran armar. Sí. Bien, No sé. excelente. Ahí tenemos una serie de cuestiones. La primera y principal, panóptico, ¿quién te conoce? ¿No? Esta lógica de control, digamos, estuvo siempre presente. Y es especialmente interesante porque nos permite, digamos, entender de alguna manera un poco más cómo eran los juegos de poder, ¿no? Esta cuestión de evitar el conflicto mediante estas guarniciones que proyectan poder y demás es interesante. Y lo que dice en relación a las universidades y demás, sí, totalmente. Eh, recordemos que estas ideas protonacionales en algún punto necesitan su marco teórico, ¿no? Y ese marco teórico, las personas más capacitadas para hacerlo son las letradas, y las personas letradas en esta época salen principalmente de las universidades. En primer término eso, tampoco hay que llevarlo a un nivel de pensar que estaba todo ya pensado, ¿no? Como racionalizado hacia un fin, porque sería darle demasiado espacio a la planificación en el proceso histórico que,
como ustedes saben, hay elementos, digamos, que no están, que no van por ese lado. Pero sí, digamos, ya de entrada, cuando tenés a los holandeses ocupando por primera vez lo que ahora es Holanda y demás, tenés una población bastante particular en su forma de organizarse, en sus tecnologías, en su forma de utilizar y ocupar el espacio, que efectivamente va a ir realizando una serie de procesos de identidad propia que los van a separar totalmente de franceses, de alemanes, de italianos, ¿no? Digamos, les va a dar su identidad particular y sí, coincido en que es muy interesante, digamos, el estudio de estas identidades porque espacialmente son espacios muy chicos, ¿no? Espacialmente son unidades, estructuras políticas muy chicas que, sin embargo, lograron en diferentes periodos históricos plantarle cara a las grandes potencias de la época, ¿no? Y también, obviamente, haciendo un juego político, ¿no? O sea, este levantamiento flamenco está aliado, digamos, con Eduardo III, ¿no? O sea, tiene un apoyo inglés por ese lado. Eh, pero sí, estoy de acuerdo y además no lo limitaría a las universidades, sino a las lógicas de producciones y a las bases materiales específicas de esta región, porque eventualmente cuando vos tenés la creación o la instalación de una universidad, de un colegio, es que ya hay una comunidad en ese lugar lo suficientemente madura, fuerte, como para darle un sentido a eso, ¿no? El famoso para qué de la infraestructura, ¿no? Entonces ahí vos tenés una relación directa entre lógicas particulares relacionadas a las bases materiales de ese territorio, que eventualmente, bueno, empiezan a necesitar un marco teórico más profundo que, digamos, la sustente, la alimente, la haga crecer, y ese proceso es bastante similar en cualquier momento histórico, ¿no? Pensemos en los carolingios, pensemos en los romanos inclusive, digamos, todos van a tener la necesidad de crear legitimación del poder, ¿no? Pero este surgimiento del Renacimiento va a ser muy fuerte en las universidades, sobre todo las de Francia, las que están más alejadas, por ejemplo, que la de España, que son más tradicionales, van a ser muy fuertes porque la invasión de los textos traducidos en griego va a pegar muy fuerte, va a haber un fuerte cuestionamiento a esas lecturas, hay una vuelta sobre todo en las universidades de Francia. Nosotros lo vimos en en introducción en investigación histórica el año pasado, en donde las universidades en esta época cobran mucha importancia y hay mucha puja por las universidades convertirse en realmente centro de producción de conocimiento y desplazar todo lo que tenga que ver con el convento, con el monasterio, ¿sí? Y este renacimiento va a tener Y mucha yo influencia en las universidades. Sí. pensaba también, las logias, la masonería, las asociaciones así secretas, ¿no están también relacionadas, que también tenían su vinculación con los gremios, con la construcción? Totalmente. Si bien las organizaciones secretas van a ser más propias de la contemporaneidad, ¿no? Estoy pensando en las revoluciones atlánticas principalmente, las revoluciones burguesas en torno a las revoluciones atlánticas, sí, porque pensemos en que tanto en el periodo medieval como en el periodo moderno tenemos que a pesar de todos estos cambios, la monarquía sigue siendo la monarquía y la nobleza sigue siendo la nobleza. Son el grupo predominante que no va a aceptar, digamos, que no le va a dar mucho espacio a la disidencia, ¿no? Entonces, ninguna persona en su sano juicio iba a públicamente hablar mal de tal o cual, y ahí, digamos, empieza esta necesidad de reunirse en secreto, digamos, encriptar determinados lenguajes y demás, que sí, se puede rastrear en algún punto a la Edad Media. Yo no tengo mucha información al respecto, sinceramente, sobre estas cuestiones, pero sí, hay una relación totalmente directa. Y yendo a lo que decía Mónica, efectivamente, a ver, no nos olvidemos que las universidades en algún punto son la secularización del poder eclesiástico, ¿no? Digamos, es lo que estos poderes centrales de los reinos
utilizan para quitarle poder a Roma y empezar a manipular ellos la religión para alimentar sus propios intereses. Y en ese sentido, no nos olvidemos de Hus, por ejemplo, ¿no? Está bien. En torno al tema conciliar, vimos que muchos de los principales exponentes de la misma salían de las universidades, y también muchos de los principales considerados rebeldes o herejes de esta época también van a salir de ahí. Hus, por ejemplo, sale de la Universidad de Praga y va a plantear nada más ni nada menos que la secularización y el paso a un lenguaje, se me fue el término, si alguien se acuerda en este momento me haría un gran favor, el paso al lenguaje secular y no en latín de, digamos, los textos bíblicos, y cómo eso lo utiliza para alimentar un protonacionalismo, ¿no? Y cómo esto se relaciona de manera directa con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un invento típicamente de los husitas, es decir, aquellos seguidores de Hus que van a alimentar su rebelión en base a los escritos de Hus, van a implementar una lógica bastante particular de técnica militar, una especie de antecesor del tanque, que son una serie de carretas, digamos, unidas, reforzadas con metal, que van a tener cañones arriba, ¿no? Digamos, y que se van a ir moviendo y van a ir disparando, obviamente con un cuerpo de infantería que los proteja del ataque directo. Digamos, ahí tenemos una relación directa en cómo, digamos, estas ideologías que alimentan identidades protonacionales se relacionan con la necesidad de defender estos ideales, y ahí, bueno, entra todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Digamos, los cambios, las innovaciones militares que van a retroalimentar, digamos. Es decir, está bien, por un tema de tiempo, medio que eso quizás no se pudo ver Perdón, tanto, profe. pero sí. Seguramente lo voy a estar molestando por el tema y por la bibliografía. Me voy porque tengo clase de seminario, tenemos ahora a las 8. Molésteme todo lo que quiera, Mónica. Listo, nos vemos. Chau. No nos vemos más, profe, hasta la mesa de examen. Lo que les había planteado, si quieren, si están dispuestos, es realizar una última clase antes de... ¿Cuándo? Y el 23 podría ser. No, el 23 ya está cerrando. Tiene que ser la semana previa. A ver, 22. Y el viernes, o sea, el viernes que viene tendría que ser. El tema es que no sé si los voy a matar. O puede ser el viernes 23, pasa que ahí se va a juntar con la corrección. Pero podríamos hacer el viernes que viene para ver un poco si ¿Cómo tenemos bien? dudas con Sí. respecto a los parciales. Bien, me gusta la idea. Sí, perfecto. ¿El viernes qué día es? 16. 16. 16. Sí. Listo. ¿Sabes? Gracias, profe, ¿Parece? nos Sí, vemos el viernes. perfecto. Bruno, Dale. yo también me voy a ir porque tengo que entrar a seminario. Está hermosa la clase. Pero... Sí, no, de hecho nos pasamos, así que si tienen clase, vayan a clase. Nos Dale. vemos la semana que viene, entonces, después igual lo paso Perfecto. por el grupo. Bien, Así que bueno, profe. Gracias. suerte con los parciales, cualquier cosa me escribe. Gracias. Gracias, Gracias. Bruno. No, Chau, por chau. favor. Gracias. Chao.